The problem that South Africans have right now is that we don't understand white people. White people are inferior species to us. We are Homo sapiens. They've got Neanderthal blood in them. This is the science. And this is not science that was done by black people. It was done by them. You understand? Abu Clive Dobby Lewis, they were eugenicists. They studied this and they realized that they're inferior to blacks. The white population is shrinking and shrinking and shrinking and shrinking. For us, it makes no sense to descend into the savagery that they have. Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. So we expect to have Ubuntu, humanity. Unfortunately, by the strictest definition of what a human being is, white people are just below human beings. You are negotiating with an animal, a wild dog that you're trying to train to be tamed, to be upobi, you who guards your house. You can never do that. So we're expecting Ubuntu from them. We're like, you stole our land, you butchered our people and everything else, and we just want justice. We're not out for your blood. We're not chopping off your heads. We're not doing anything. Why don't you guys understand that? Why don't you guys have Ubuntu? Why don't you guys have a heart? They don't, because they're incapable of that. You cannot expect the same behavior of a human being that you're expecting of a dog. Bueno, parece que estamos viendo un ejemplo de supremacismo. El supremacismo es la ideología de que un grupo racial o étnico es superior a los demás y por lo tanto debe tener dominancia sobre el resto. Normalmente se han visto muchos casos de supremacistas blancos. A diferencia del racismo, el supremacismo no solo discrimina, sino que busca establecer un sistema de control y poder sobre los otros grupos, aunque obviamente puede considerarse como un tipo de racismo. El video que acabamos de presenciar es de un podcast sudafricano, y no tendría demasiada importancia si no fuera porque parece reflejar bastante bien la situación ideológica que está atravesando el país, la cual implica graves políticas discriminatorias, impulsadas desde el gobierno y desde otros partidos opositores y aún más radicales. Recordemos que en Sudáfrica la población considerada blanca es el 7,8% del mismo, es decir que es un número minoritario. En algunas noticias he llegado a ver que hasta se hablan de intenciones de genocidio, y no sé si es el caso, pero sí está más que confirmado que se ha estado presionando a la población blanca con mucha violencia. Cosa parecida ya se ha visto hace más de 20 años en Zimbabue, otro país africano. Y la cosa no terminó nada bien. Pero bueno, esto no es un canal de historia. Hoy trataremos de hacer un análisis de este discurso tan confuso que mezcla muchas cosas y toma medias verdades para darle una interpretación racial. Así que analicemos uno por uno los puntos que va tocando a lo largo del video para entender la profundidad de la estupidez que está diciendo. Lo de la sangre neandertal. Esto es cierto, pero le está dando más relevancia de la que tiene. Se han secuenciado ADN humano buscando restos de ADN neandertal. Y sí, parece que hubo cruza entre las especies, pero eso no hace a alguien más o menos humanos. Por una cuestión de tiempo, similitud entre ambas especies y la magnitud de la cruza. Por ejemplo, no es lo mismo decir que 100 humanos se reprodujeron con 100 neandertals durante miles de años, que decir que 10.000 humanos se reprodujeron con 10 neandertals durante unos pocos años. Siendo una especie tan similar y siendo este ADN tan diluido por el paso de miles de años, y por lo tanto de generaciones, es obvio que las diferencias entre personas con y sin ese ADN son prácticamente inexistentes. Y por otro lado, ¿quién dice que eso te hace evolutivamente inferior? Alguien podría objetar que el ADN neandertal ayudó a la evolución de la especie y sería técnicamente igual de válido que el argumento que se da en este podcast. O igual de inchequeable, mejor dicho. ¿Ciencia blanca? A ver, la ciencia no tiene color ni raza. El método científico y la comunidad científica, por cómo funciona, no tienen nada que ver con el color de quien haga los estudios. Los científicos e investigadores
pueden tener sesgos, pero eso no tiene por qué llevar a desacreditar al conjunto de la comunidad. Decir que la ciencia es blanca es decir que la ciencia en su conjunto tiene algún prejuicio racial, o dicho de otra forma, que la mayoría de científicos son racistas. Aunque haya algunos, eso no implica que se pueda generalizar tan fácil. Y por otro lado, ¿cómo es que está utilizando a la ciencia, según él, blanca, que también según él es de humanos inferiores? Digo, teniendo en cuenta que él dice que son superiores, ¿por qué no desarrollaron una Black Science? Por decirlo de alguna forma, ¿no? El eugenismo es la idea de mejorar arbitrariamente a la sociedad o especie humana, haciendo cosas como, por ejemplo, esterilizar a los pobres para que no se reproduzcan y de esa manera técnicamente resolver el problema de la pobreza. Aunque claro, también puede hacerse por cuestiones racistas. Esto de que son inferiores supongo que lo dice por una cuestión física, pero pues depende para qué. Pues en algunos casos podría verse una tendencia en ese sentido, pero la verdad es que no es tan así, porque depende mucho de cómo se mida esto, es decir, para qué suelen ser mejores y para qué no. Por ejemplo, hay más corredores de 100 metros con rasgos afros, pero también hay más nadadores con rasgos caucásicos. Básicamente porque no existe el humano o grupo humano que sea mejor en todo. Un jugador de básquet es genial en su actividad, pero no tiene por qué ser bueno en el rugby. Un saltador en alto o en largo no tiene por qué ser bueno lanzando jabalinas. Y si bien tu ascendencia, tu genética puede influir en el rendimiento físico, también está el factor ambiental. Los africanos que viven en África o que no pasaron mucho tiempo en América, por ejemplo, tienen de media físicos más atléticos, menos obesidad y más masa muscular. Pero los descendientes de africanos que llevan un par de generaciones en América no mantienen esas características. La obesidad es igual de frecuente en ellos, porque el ambiente y los hábitos son igual de importantes que la genética. De hecho, los tres se entrecruzan en el estudio llamado epigenética, que estudia cómo los genes pueden manifestarse o no dependiendo del contexto ambiental donde el individuo se desarrolle. Lo mismo pasa con poblaciones asiáticas. Los japoneses son uno de los países con menor obesidad. Y esto nos puede llevar a pensar que genéticamente están menos predispuestos, pero si analizamos sus costumbres alimenticias, vemos que suelen comer muchas menos comida calórica o mantener altos niveles de actividad. Entonces, si nos vamos a analizar el ambiente donde se supone que los afros son superiores al resto de razas, claro que en un pueblo aislado de África, donde te puede comer un león, o falleces por malaria, o el guerrillero de turno te puede mandar a mejor vida cualquier día, si no sos lo suficientemente rápido para huir de un tiroteo, obviamente los habitantes van a mantener un promedio físico mejor, porque eso los ayuda a sobrevivir. ¿Las poblaciones blancas disminuyen? Bueno, acá lo que dice es una media verdad. Es decir, muchos países con mayoría étnica blanca sí están viendo cómo su población tiene menos hijos y envejece más. No es que la población blanca esté descendiendo, la fecundidad en los países desarrollados está descendiendo. A más desarrollo parece haber menos nacimientos y más ancianos en una sociedad. Eso no es lo mismo que decir que la población blanca está descendiendo. Aunque obviamente puede haber una correlación, pero no es una causa, no es que desciendan porque son blancos, descienden porque el país de alto nivel de desarrollo hacen que vivan más y tengan menos hijos, por un montón de variables que ya analicé en un video anterior. Además, supongo que también lo dice porque la mayoría de países con una gran fecundidad, es decir, con muchos nacimientos, o mejor dicho, con muchos niños por mujer en edad fértil, si tomamos el índice de fecundidad, que es más representativo que el índice de natalidad, lo que vemos es que el continente africano tiene un buen índice de fecundidad. Pero también tenemos que tomar en cuenta otra cosa, que es que viven menos. Vamos al ejemplo más extremo. Nigeria es el país con mejor índice de fecundidad. Hay muchos nacimientos, pero su calidad de vida es tan mala que la
esperanza de vida de su población es de poco más de 50 años. Entonces, sí, en otros países se reproducen menos, pero también viven más. Y no es que la raza o etnia en sí es lo que haga que tu población esté descendiendo. Esto es una falsa causalidad la que está planteando en este punto. Sigamos. Dice que la riqueza desaparece después de la tercera generación. Yo no sabía qué significaba esto, así que recurrí al siempre confiable Google, que ahora te da una respuesta por IA. Y por lo que vi, es básicamente un dicho que dice que la primera generación es la que genera la riqueza, la segunda es la que lo mantiene, pero no la expande, y la tercera es la que la derrocha y entonces la disminuye. Es un dicho, y a ver, tiene algo de sentido, y tenemos en cuenta que a medida que pasa el tiempo y pasan las generaciones, es muy probable que algún descendiente la cague y termine perdiendo toda su fortuna o gran parte de ella. Pero bueno, tampoco es que sea algo muy científico, es simplemente una cuestión estadística, si se quiere, y de sentido común, ¿no? Definición del ser humano. No sé qué definición del ser humano habrá leído, pero que yo sepa, en ningún momento se menciona el rasgo color de piel como parte de la definición. Es como que solo porque un gato es gris y otro naranja, digamos que uno es más gato que otro porque los primeros gatos eran grises y no naranjas o algo así. Es un rasgo superficial. Y aunque pueden haber tendencias biológicas en distintas poblaciones, por ejemplo que los asiáticos tengan una altura menor, o que la testosterona en hombres del continente africano es considerablemente más alta, son parte de la variabilidad genética individual adaptada a cada ambiente en concreto. No son motivo suficiente para hablar de que unos son más humanos que otros, o mejores que otros. Pero además, pensemos un poco, es tan ridícula esta situación que si tomamos al pie de la letra lo que está diciendo, tenemos que ver que él sería, según su propio criterio, un humano inferior a la otra persona que está frente a él en el podcast. Básicamente porque no es que tenga los rasgos más típicos de la población afro. De hecho, salta a simple vista que su tono de piel es bastante claro, probablemente producto del mestizaje totalmente normal y que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Pero siguiendo lo que él dice, él tendría que reconocerse inferior al otro si tomamos una tabla y empezamos a comparar el color de piel de cada uno. O sea, es ridículo. Al debate también se puede traer el tema de la diferencia entre raza y etnia, que proponen muchos antropólogos. Pero no me voy a meter en eso porque creo que no es necesario por hoy. Como conclusión quiero decir lo siguiente. En los últimos años el discurso progresista hegemónico se llenó la boca de hablar de que el racismo o discriminación solo eran posibles en un sentido. Que solo iban de blancos a negros y que era totalmente imposible que ocurra en el sentido contrario. Inventaron estupideces como la discriminación positiva, donde la misma no era mala si favorecía a grupos minoritarios o históricamente oprimidos. Entonces, por lo que pasó hace 100 o 50 años, las personas deberían sentirse culpables por su condición de nacimiento no elegida, mientras que ahora estos tipos pueden darse el lujo de, en la misma Sudáfrica, arruinar todo el legado de Mandela, quien mientras tuvo el poder no discriminó nunca a la población minoritaria. Pero todo este discurso hegemónico de los últimos años solo permitió que estos movimientos supremacistas no pudieran ser criticados, no pudieran salir a la luz a tiempo para que la población en general entienda que el racismo puede ocurrir en todos los sentidos, algo totalmente lógico. Y lo peor es que obviamente esto llevará a que crezca el viejo racismo, el que todos ya conocemos. ¿Y por qué? Porque hay miles de familias que fueron o están siendo maltratadas y expulsadas en el mejor de los casos. ¿Y qué sentimientos creen que albergarán esas personas? Y las personas que se sientan identificadas con su situación. ¿Y cuál será para ellos la explicación más fácil a todo su sufrimiento? Creo que es bastante obvio qué es lo que van a pensar. You cannot expect the same behavior of a human being that you're expecting of a dog. Y bien, si llegaste hasta acá, significa que el video te gustó, así que no olvides dejar un me gusta y suscribirte de no estarlo. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.